ahora mismo. Genial. Sean todos bienvenidos a este curso que tiene la finalidad de enseñar indicadores para evaluar inversiones. Voy a hacer una pequeña introducción y voy a partir hablando de algo que ustedes manejan muy bien, como lo es un balance general. Un balance general. Un balance general, como ustedes bien lo saben, está compuesto por tenemos en este lado el activo corriente. Aquí tenemos el activo no corriente. Aquí tenemos el pasivo corriente. Acá tenemos el pasivo no corriente. Y aquí tenemos el patrimonio. Entonces, este es un balance contable. Ese balance que hemos aprendido de forma tradicional. Y en curso de análisis sabemos que el activo, todo esto es el activo de una empresa. Todo esto es el activo. Y el activo en finanzas, perdón, le llamamos inversión. O sea, el activo de la inversión que tiene una empresa. Y para que esa inversión sea posible, es lógico pensar que esa inversión requiere de un financiamiento. O sea, esa inversión requiere de un financiamiento. Requiere de un financiamiento. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando de financiamiento. Nosotros sabemos que esto debe cumplir la ecuación contable. ¿Qué nos dice la ecuación contable? Que la inversión tiene que ser igual al financiamiento, o lo que es lo mismo, el activo debería ser igual al pasivo más el patrimonio. Hasta aquí, eso es algo que ya nosotros lo venimos manejando en el campo empresarial. Esto es un balance financiero. Vale, perdón. Cuando nosotros hacemos evaluaciones de inversiones, se parte del criterio de un balance no contable, sino de un balance financiero. Donde un balance financiero igual lo dividimos en dos. Solo que en este lado, en el lado derecho, vamos a colocar aquí la deuda. La deuda. Fíjense que no hacemos ya la separación entre pasivo corriente y no corriente. Simplemente colocamos la deuda. Pero esta es una deuda, señores, es una deuda con costo financiero. Es decir, en el lado del financiamiento colocamos la deuda, pero con costo financiero. La deuda con costo financiero. Y acá tenemos el patrimonio, que es los recursos propios que se requieren para financiar una determinada inversión. Una determinada inversión. Entonces, a estos dos señores, deuda y patrimonio, se la llama estructura de capital. Es decir, la combinación entre deuda y patrimonio se llama estructura de capital. La forma en la cual financio la inversión se llama estructura de capital. Y cada fuente de financiamiento tiene un costo asociado. Cada fuente de financiamiento tiene un costo asociado. La deuda tiene un costo cuando nos prestamos dinero del banco. El banco nos cobra una tasa.
esa tasa es una buena aproximación al costo de la deuda. Y los recursos propios, o sea, los recursos que coloca el dueño, también tiene un costo. Le llamamos caso E. Si nosotros a este ejemplito le colocamos número, por ejemplo, que la deuda sea de 100, perdón, que la deuda sea de 100 y que el patrimonio que sea de 100 también. Estamos hablando de un financiamiento de 200. Y vamos a asumir que el banco me cobra un 10% y que el inversionista me exige un retorno del 20%. Recuerden ustedes que cada fuente de financiamiento tiene un costo asociado, pero sin embargo, una pregunta obligada en finanzas es ver qué fuente de financiamiento me genera mayor costo. ¿Qué fuente de financiamiento me genera mayor costo? Generalmente la fuente de financiamiento que me genera más costo son los recursos propios. ¿Por qué? Porque sucede que el dueño, cuando aporta su capital, se expone a un mayor nivel de riesgo que el banco. El banco, cuando nos da su dinero, el banco se cobertura frente a la probabilidad de que usted no pague el crédito. Sin embargo, el accionista, el dueño, está corriendo mucho más riesgo y como está corriendo más riesgo, exige que se le dé un mayor premio. Ese premio es esta rentabilidad, el 20%. Es por eso que se dice que entre fuente de financiamiento, la más cara siempre va a ser la propia. Entonces, la pregunta central que nos hacemos en finanzas es que este financiamiento, el financiamiento ¿qué me genera? El financiamiento me genera flujos. Este financiamiento me genera flujos. En el futuro, este financiamiento, ¿qué me genera? Salida de efectivo. El financiamiento en el futuro a usted le genera salida de efectivo. ¿Me explico? Cuando usted se presta dinero al banco, existen momentos mágicos, ¿no? El momento mágico es cuando el banco a usted le da el desembolso. Usted recibe dinero. Flecha hacia arriba positiva significa entrada de efectivo. Pero en el futuro, usted tiene que pagar la deuda. Es por eso que menciono que en el futuro, ¿qué me genera? Salida de efectivo. El financiamiento me genera salida de efectivo. En consecuencia, podemos decir que el financiamiento me genera un costo. El financiamiento me genera un costo. Ese costo se le llama costo de capital, K. O sea, el costo del financiamiento. ¿Cuánto me cuesta el financiamiento? Ese costo de capital es igual a un costo promedio ponderado de capital. ¿Por qué se llama costo promedio ponderado de capital? Porque este costo de las fuentes de financiamiento, considera el costo y el peso de cada fuente de financiamiento. En este caso, ¿cuánto es mi financiamiento total, señores? Si 200. sumamos, 200. Genial. El financiamiento sería 200. Entonces, si yo le preguntara, ¿y cuál es el costo promedio ponderado de capital? O sea, ¿cuánto me cuesta el capital? ¿Cuánto me cuesta conseguir el capital? Entonces, la fórmula básica es, debo tomar en cuenta el costo del financiamiento, que es 0,10. 0,10 por, ¿cuánto me presto al banco? Me presto 100. Pero 100 de ¿cuánto? 100 de un total de 200. Más, ¿cuánto pone el dueño? 0,20. Perdón, eso es lo que exige el dueño. Pero ¿cuánto es el peso? Ah, él pone 100.
¿100 de cuánto? Del total que es 200. Y alguien que esté con su calculadora me puede decir el resultado, por favor. ¿15%, no, señores? Sí, exacto. Sí, 15%. Genial. Entonces, cuando nosotros hacemos una inversión, la pregunta básica es, ¿cuál es mi costo de capital? ¿No? ¿Cuánto me cuesta el capital? ¿Cuánto me cuesta el capital propio? ¿Cuánto me cuesta el financiamiento bancario? La combinación de mi estructura de capital, es decir, la combinación de deuda, patrimonio, y considerando el costo de cada fuente de financiamiento, calculamos el costo de capital. Este numerito es fundamental porque me dice cuánto me cuesta financiar la inversión. En este caso hipotético, financiar la inversión me cuesta 15%. Eso es lo que me cuesta el financiamiento. Ese es el lado derecho. Ahora, veamos el otro lado. El lado izquierdo. En el lado izquierdo existen algunos cambios que se hacen en finanzas. A esto de aquí, ya no le llamamos activo corriente. Le llamamos necesidades operativas de fondos. La necesidad operativa de fondos, como su nombre lo indica, creo que el nombre es bien interesante, ¿no? Necesidad operativa de fondos. ¿Cuánto necesito de efectivo para operar? ¿Cuánto necesito de efectivo para operar? Eso es mi necesidad operativa de fondo. Alguien podría decir, pero es el capital de trabajo neto. No, no es el capital de trabajo neto. Hay una gran diferencia. Les explico. Las necesidades operativas de fondo, señores, la necesidad operativa de fondos, aquí es igual al activo corriente, menos el pasivo corriente, pero miren lo interesante. Sin costo. Es decir, la necesidad operativa de fondo es el activo corriente menos el pasivo corriente sin costo. Es decir, ¿cuáles serían pues los pasivos corrientes sin costo? Estamos hablando de ¿qué? De proveedores, sueldos y salarios. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que aparece en el balance como pasivo corriente que no tiene costo. Sin embargo, la deuda sí tiene un costo explícito porque la deuda genera intereses. Entonces, el capital de trabajo neto, su fórmula de cálculo es diferente, porque cuando usted habla de capital de trabajo neto, y es un concepto financiero, ¿qué hacemos? Activo corriente menos pasivo corriente, fíjense la gran diferencia. En el capital de trabajo neto tomamos en cuenta todo el pasivo corriente, tanto lo que tienen costo como lo que no tienen costo. Entonces, aquí hablamos del concepto de necesidades operativas de fondos. Y luego, acá tenemos mis activos no corrientes, eso no va a cambiar. Esto es mi activo no corriente. Entonces, la necesidad operativa de fondos. La necesidad operativa de fondos. A esta necesidad operativa de fondos, nosotros le sumamos el activo no corriente y ya fíjense que aparece nuevamente el concepto de inversión. Esto es una inversión, pero ya es una inversión financiera. Esto, si ustedes quieren verlo, es una inversión contable. Esto es una inversión financiera. Y cuando hablamos de inversión, ¿qué esperamos en el futuro? Entrada de efectivo, ¿no, señores? Sí. Entonces, una inversión se espera que en el futuro me genera entrada de efectivo. Entonces,
Si lo vemos desde el punto de vista de los flujos de caja, una inversión tiene este comportamiento. Va a existir un sacrificio de efectivo presente, porque usted va a convertir su efectivo en maquinarias, en activos, en un emprendimiento. Usted va a hacer un sacrificio presente con la esperanza de que ese sacrificio presente me genere flujo de caja futuro. Flujo de caja futuro. Flujo de caja futuro. Entonces, esos flujos de caja futuro me van a generar salida, entrada de efectivo y por lo tanto me van a generar rentabilidad en términos porcentuales. Eso no sé, pero Entonces, vean acá lo interesante, ¿no? El financiamiento me genera costo, me genera un costo que le llamamos costo promedio ponderado de capital. Mientras que la inversión, ¿qué me tiene que generar? rentabilidad. Rentabilidad. Y para que un proyecto de inversión sea rentable, valga la redundancia, la rentabilidad de la inversión tiene que ser superior al costo de capital. Es decir, la inversión me tiene que generar flujos lo suficientemente grandes, ¿no? Entradas lo suficientemente grandes como para cubrir esta salida, ¿no? Y además genera un excedente que haga feliz al dueño. Así de simple. La inversión me tiene que generar los suficientes flujos como para cubrir la salida del financiamiento bancario y además generar ese excedente para el dueño. ¿Estamos con la lógica? ¿Hasta aquí? Señores. Sí, Bien. ¿Se entiende la diferencia entre lo que es un balance contable y un balance financiero? balance contable, balance financiero, ¿no? Correcto. Sí, pero Este es un balance financiero, acá lo voy a escribir. ¿Ya? Ahí. balance financiero. Correcto. El balance financiero es un concepto que lo usamos en finanzas para todo lo que sea evaluación. Cuando nosotros evaluamos, no partimos de un balance contable, partimos de un balance financiero, porque tenemos que tener clara la lógica, que en este lado tiene que estar la fuente de financiamiento con costo, y en el lado izquierdo tiene que estar la inversión, y la inversión a corto plazo se llama necesidades operativas de fondo. O sea, lo que necesito de fondo para operar, pues se llama necesidades operativas de fondo. Y obviamente los activos no corrientes, que son el soporte de las operaciones del negocio. Ahora bien, Disculpe una consulta. La necesidad operativa de fondo, ¿a qué se refiere? ¿Qué llega a ser? ya, esto aquí lo puedo borrar para poder explicarlo. Genial. La necesidad operativa de fondo, si lo cuantificamos, ¿no? Sí. Lo cuantificamos. Por ejemplo, si una empresa tiene una caja, usted va a hacer un proyecto de inversión y siempre un proyecto de inversión tenemos que apartar una caja para financiar las operaciones por lo menos de al menos 3 meses o más o menos también. La cuenta por cobrar, bolivianos 200. Tenemos un inventario de bolivianos 100. Entonces ahí tenemos un activo corriente, ¿no? De bolivianos 400, ¿correcto? Ese es mi activo corriente. Y en el otro lado, hablando de pasivo corriente, que tenemos fundamentalmente proveedores, ¿no? Proveedores bolivianos 50.
Y deuda bancaria de corto plazo, para hacerlo sencillo, boliviano 100. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí el activo corriente y acá tenemos el pasivo corriente. Entonces, a usted, cuando hablamos de necesidad operativa de fondo, estamos hablando de activo corriente menos el pasivo corriente, pero sin costo. Es decir, la necesidad operativa de fondo sería el activo corriente, que sería 400, menos el pasivo corriente sin costo. ¿Cuánto sería eso? Nada. ¿Qué costo? 50. 50, ¿no? Sí. Ah, de los proveedores. Correcto, proveedores, correcto. 50, que sería bolivianos 350. Ahora, ¿qué significa este valor? Significa que la empresa requiere una inversión de bolivianos 350 para poder operar. Ok, ahora sí. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa requiere ¿cuánto para operar? ¿Cuánto para que el negocio funcione en el corto plazo? Requiere 350 bolivianos. Es lo que requerimos tener invertido en términos operativos para poder operar, es decir, que la máquina funcione. ¿Se entendió? Sí, está bien, gracias. Genial. Bien, Ana. Ahora, Dice, buenas noches, una consulta. claro, El costo de la deuda y el CAE, los porcentajes de cómo saca. En caso de que yo quiera invertir, queramos invertir en un negocio, pero esa parte no la entiendo bien. claro que sí. Explico la lógica, ¿no? Por favor. El costo de la deuda, una buena aproximación es lo que le cobra el banco, ¿no? O sea, la tasa activa que le cobra el banco por los créditos. Es una buena aproximación. Es una buena aproximación, pero sin embargo hay que hacer algunos ajustes. Por ejemplo, cuando hablamos del costo de la deuda, es la tasa activa que le cobra usted el banco, pero sin embargo, le tiene que restar el efecto impositivo. Es decir, si el banco, por ejemplo, usted le cobra por su crédito 18%, usted ese 18% lo tiene que multiplicar por 1 menos 25%. ¿Por qué se hace esto? Sucede que la deuda bancaria aparece en el estado de resultados restando, ¿no es cierto? Es un gasto deducible de IUE. La deuda bancaria hace que usted pague menos impuestos a las utilidades. En consecuencia, el costo no viene a ser la tasa activa. Para que me entienda mejor. Si nosotros estamos viendo la parte contable de una empresa, y si usted vende salteña, y va y compra harina al supermercado, y paga 100 pesos por la harina, pregunto yo, ¿lo que usted paga, esos 100 pesos, es su costo? ¿O será el 87%? 87%. 87%, ¿por qué? Porque nos beneficiamos de un crédito fiscal, ¿no es cierto? La misma Correcto. lógica ocurre con la tasa activa. No puede ser su costo el 100% de la tasa que le cobra el banco. ¿Por qué? Porque usted se beneficia de un escudo fiscal, que es el 25%. Es por eso que se le multiplica por 1 menos 25%, y ese es el costo de la deuda. Esa es la manera más sencilla de calcularla. Hay otra metodología más precisas, que más adelante vamos a ver en el curso, rapidito. En cuanto al costo de capital propio, ¿cómo determina? Esto es lo más complicadito, porque al final y al cabo es como si le diga a usted o a Ana o a Mario, ¿cuánto quiere que le rente su dinero, no? Y al fin y al cabo, les aseguro que si hago una encuesta y le pregunto a cada uno de ustedes el mismo negocio, cada uno de ustedes va a tener diferentes expectativas. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, Y Sí, al sí, final- y al totalmente final- de Y acuerdo. al final de cuentas, algunos me va a terminar diciendo, no, profesor, por último yo pido lo que me dé la gana, ¿no? Porque es mi plata. Pero sin embargo, existe una metodología basada en estadística que es el modelo KPM. El modelo KPM es un modelo que me permite determinar cuánto debería exigir de rentabilidad por invertir en un determinado sector. Lamentablemente, para aplicar este modelo se requiere estadísticas. Y en Bolivia pues no tenemos estadísticas de sectores, solamente de la banca. Entonces, para aplicar este modelo, lo que se hace es, se importa los datos de los Estados Unidos. Es decir, si usted quiere invertir en educación, nosotros importamos de Estados Unidos la rentabilidad que se tiene en ese país en educación. Si usted quiere invertir en salud, importamos esa tasa de los Estados Unidos, porque tenemos estadísticas de ese país. Ese país es organizado en términos estadísticos. Pero la pregunta es, ¿y cómo hago que esa tasa? Pues porque no se adecua a nuestra realidad, pues, ¿no? Por ejemplo, si en Estados Unidos invertir en educación genera un retorno del 20%, eso es en Estados Unidos. Y en Bolivia, ¿debería exigir menos o más? ¿Dónde existe más riesgo de inversiones? ¿En Bolivia o en los Estados Unidos? Bolivia. En Bolivia. 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 Es por eso que a esa tasa que se importa a los Estados Unidos, nosotros le agregamos el riesgo país para poder aplicarla a nuestro país. Wow. Esa es la metodología explicada, obviamente que existe matemática detrás, existe el modelo KPM, habla de beta, riesgo país, riesgo de mercado, pero conceptualmente es lo que le estoy diciendo. Ok, Genial. Perfecto. Ahora bien, continuando con la explicación. Ahora bien, entonces, sigamos con la historia para que se entienda el contexto de lo que vamos a ver. Entonces, primero, nosotros, para evaluar una inversión, ¿qué necesitamos? Necesitamos definitivamente saber cuánto se requiere para la inversión. ¿Cuánto requerimos? ¿Cuánto es el monto de la inversión? ¿Cuánto es el sacrificio presente efectivo? Entonces, estamos hablando de este lado, ¿no? ¿Cuánto se requiere en necesidades operativas de fondo y en activos? ¿Cuánto se requiere? ¿Cuánto? Bien, pregunta número 1. Pregunta número 2. Requerimos un horizonte de evaluación. Es decir, cuando nosotros evaluamos proyectos de inversión, requerimos un horizonte de evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno hace un nuevo emprendimiento, se espera que ese emprendimiento tenga vida perpetua. Si alguno de ustedes ha tenido un negocio, ha tenido la oportunidad de tener un negocio, ha tenido y ha quebrado, que no la finirá quebrar, pero es parte de la experiencia de la vida, uno espera que cuando uno crea un negocio, ese negocio sobreviva al dueño. Cuando me refiero a sobreviva al dueño, quiere decir que fallezcamos nosotros y el negocio sea heredado por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Queremos dejar un legado. Entonces, en ese sentido, una inversión se espera que tenga vida perpetua. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Licen. Genial. Pero sin embargo, nosotros cuando queremos evaluar, tenemos que decir, ok, vamos a evaluar esta inversión por 5 años, por ejemplo. Es decir, estamos asumiendo que la inversión va a tener una vida de 5 años, no más de 5 años. No más de 5 años. Es decir, al término del periodo 5, vamos a liquidar la empresa.
¿Estamos con la lógica? Sí, le sigo, Alicia. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué 5? No 4, 10, ¿de qué depende? O sea, ¿de qué va a depender el periodo de evaluación? El periodo de evaluación va a depender de criterios como, por ejemplo, algunos sugieren que debo evaluar una inversión por un periodo de gobierno. ¿Por qué por un periodo de gobierno? Porque al menos en América Latina tenemos gobiernos, gobiernos merengue, yo le llamo en mi explicación. ¿Por qué gobiernos merengue? Porque son gobiernos izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, ¿no es cierto? Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Entonces, en ese sentido, por lo menos usted, si ya sabe que sería un gobierno electo, un modelo de pensamiento, ya sea de izquierda o derecha, sabe que durante por lo menos un periodo de gobierno sabe con quién le va a tocar bailar. Entonces se espera que se recupere la inversión en ese periodo de gobierno, porque no sabemos qué vaya a pasar más adelante. Un criterio. Otro criterio es el tamaño de la inversión. Si la inversión es pequeña, como por ejemplo, usted quiere evaluar y quiere hacer un restaurante y todo va a ser alquilado y el restaurante es pequeño, perfecto, lo evaluamos por 1 año o 2 años. Pero si el restaurante va a requerir infraestructura, va a ser tipo casa del campo, va a requerir construcciones, edificaciones, va a requerir un mayor tamaño de inversión, entonces probablemente si la inversión es muy fuerte, no vamos a recuperar en 5, 7, quizás en 10 años. Como por ejemplo también una universidad. Se define bajo un criterio el periodo de evaluación. Otro criterio también se da cuando evaluamos proyectos de inversión que nacen para morir. Es decir, existen algunos emprendimientos que ya nacen pero con fecha de muerte. Como por ejemplo las discotecas. Una discoteca tiene un periodo de vida de 6 meses, 5 meses, 4 meses. Lo que pasa de moda. Entonces, evaluamos el emprendimiento por al menos ese ciclo, ¿no? Su ciclo de vida del negocio. Entonces, eso es importante. Ahora, una vez que usted estableció el criterio para proyectar los flujos, usted proyecta los flujos, hacemos la proyección de los flujos de caja. ¿Qué flujo de caja? La pregunta sería. ¿Qué flujo de caja? Entonces, para evaluar una inversión, ¿qué requerimos? Para evaluar una inversión, ¿qué requerimos? Capital. ¿Qué es la inversión? La inversión. Y esta inversión, ¿qué me va a generar? Flujo de caja en el futuro. Y estos flujos de caja se llaman flujos de caja libre. Flujo de caja libre. ¿Y por qué se llaman flujo de caja libre? Porque solamente toma en cuenta el flujo de inversiones más el flujo operativo. Se llaman flujo de caja libre porque fíjense, no consideran la deuda. Estos flujos de caja no consideran la deuda. En el mundo financiero, cuando ustedes ven proyectos de inversión, los flujos de caja que se muestran son flujos de caja libre. Es decir, no consideran la deuda en los flujos. Y usted dirá, pero profesor, la deuda no está en los flujos. ¿Y entonces dónde está? Está aquí. Está aquí. La deuda está, ¿dónde? En el costo promedio ponderado de capital. Porque fíjense, para calcular el costo promedio ponderado de capital, considere el costo de la deuda, ¿no, señores? Sí, Entonces, si usted va a evaluar una inversión con flujo de caja libre, debe tomar en cuenta el costo promedio ponderado de capital
y tiene que tomar en cuenta toda la inversión total. ¿Está bien? ¿Estamos con la lógica? Sí, Licen. Perfecto. Ahora, esos son los 3 componentes que se requieren para hacer una evaluación. Vean lo interesante. ¿Qué se requiere? Conocer mi costo de capital, el tamaño de la inversión, el periodo de evaluación y los flujos de caja libre proyectados. Los flujos de caja libre proyectados. ¿Estamos, señores, hasta ahí? Sí, dice, una consultista, el periodo de evaluación para una empresa industrial, ¿cuántos años sería? O Ahí la respuesta sería el criterio adoptado, ¿no? Depende de la capacidad instalada que se pretende tener, ¿no? Es decir, y la capacidad instalada va a estar en función del tamaño de la inversión. Entonces, en ese sentido se debe determinar la capacidad instalada y en cuánto tiempo se estima recuperar esa inversión. Si la inversión es fuerte, debemos evaluar por 5, 7, 8, 10 años. Si la inversión es pequeña, hasta podría ser en 4. Va a depender del tamaño de la inversión. Sí, a ver si me va a acompañar a lavar el desayuno. ¿Sí? Ya, ¿Responde su ya, pregunta? pues, gracias. No habría una fórmula matemática que le diga, mete todo esto a esta olla y te va a salir este producto. No, hay criterios. gracias. Genial. Ahora, esos son los componentes que se requieren para evaluar una inversión. Sin embargo, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con otro enfoque alternativo. Otro enfoque alternativo es este, miren. Tenemos un micrófono encendido, ahorita lo vamos a apagar. Ahí, gracias. Ahora, si quiere usted evaluar una inversión, igual podemos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. La salida de efectivo, pero solamente como inversión podemos tomar E, que es el aporte de capital de los socios, ¿no es cierto? Solo con inversión, acá tenemos la inversión total. ¿Recuerda usted? En este caso tenemos la inversión total. Es decir, cuando hablo de inversión total, me refiero a E más D. ¿Sí? En este caso, estamos trabajando con inversión total. En este otro caso, estamos trabajando solamente con el aporte de los socios, la inversión de los socios. ¿Estamos con la lógica? Sí, sí. Entonces, la inversión de los socios genera flujo también. Pero fíjese que estamos solamente evaluando aquí la inversión de los socios, el capital aportado por los socios. Entonces, la lógica sería, en este caso, trabajar con flujo de caja, pero del accionista. Cuando se trabaja con flujo de caja del accionista, que básicamente es el flujo de caja libre más el flujo de caja de la deuda. Flujo de caja de la deuda. Es decir, el flujo de caja del accionista es lo que le queda al dueño después de pagar la deuda. Así de simple. El flujo de caja del accionista es lo que le queda al dueño después de pagar la deuda. Capital más intereses. Entonces, bajo este enfoque, es decir, partiendo de flujo de caja del accionista, trabajando solamente con la inversión propia, la tasa que se utiliza, la tasa del costo de capital, solo sería pues el costo de capital propio, ¿no, señores? Sí, Licen, porque solamente estaría analizando a los socios, ¿no? Correcto, correcto.
Entonces, nosotros vamos a decir, cuando evaluemos inversiones más adelante, vamos a trabajar con este concepto de costo de capital, pero sin embargo, en la práctica, este enfoque, a ver, vamos por partes. La literatura financiera de todo lo que es finanzas, habla de mucho de flujo de caja libre. Ustedes, acá tengo colegas, los teóricos, ven que la literatura financiera se hace con base a flujo de caja libre. Pero cuando ya hablamos de proyectos de inversión, aparece este flujo de caja, el flujo de caja del accionista. Este flujo de caja del accionista también aparece en valoración de empresas. Es más preciso para efecto de evaluar inversiones. Yo aconsejaría siempre para evaluar inversiones calcular el flujo de caja del accionista. Es decir, que la deuda, fíjense que la deuda ya no está en la tasa, ¿no? ¿Dónde está la deuda aquí? En los flujos. La deuda, cuando usted evalúe inversiones, señores, la deuda o la refleja en la tasa o la refleja en los flujos. Particularmente, sugiero que la refleje mejor en los flujos que en la tasa. Entonces, esta es la metodología que yo sugiero, pero para efecto del curso, vamos a partir del supuesto de que vamos a trabajar con puro flujo de caja libre. No lo vamos a construir, van a estar dados. ¿Estamos, señores, hasta aquí? ¿Se entiende? Sí, sí. Genial. Sí, Lisen. Ahora, gracias. Algunos supuestos que hay que tomar en cuenta. Supuestos para evaluar inversiones. Ustedes, estos supuestos son hiper mega básicos, pero no se los toca, siendo que es importante manejarlos. Cuando evaluamos nosotros un proyecto de inversión y definimos la inversión y definimos las entradas futuras de efectivo, hacemos una proyección de las entradas de flujo de caja libre futuro del emprendimiento. ¿Sí? Y la inversión es una salida de efectivo, aparece con negativo. Y los flujos son entrada de efectivo, que aparecen con signo positivo. Genial. Y acá algo interesante, que estos flujos de caja, miren que ocurren en el futuro, ¿no es cierto? ¿Y el futuro es cierto o incierto? Incierto. Es incierto, correcto, ¿no? Es en ese sentido que cuando nosotros en finanzas hacemos nosotros una evaluación, en este curso el foco es que usted sepa calcular, interpretar y analizar el indicador y decir, este es el mejor, este sirve, este sirve, pero no tanto como este tiene ciertas ventajas, este tiene ciertas ventajas. En otras palabras, profundizar el tema de los indicadores. En este curso va a aprender a calcularlo, pero vamos a ir un poquito más allá, vamos a cuestionar, vamos a ver la lógica de cada indicador. Pero solamente esa es la mitad de la verdad. Porque cuando uno hace una evaluación, es como una moneda, tiene dos caras. La primera es la rentabilidad. Y la otra cara es ¿cuál sería la otra cara? Financiamiento. Ya, rentabilidad viene aparejada de un amigo, ¿no? A mayor rentabilidad, mayor Ganancia. ganancias. Sí, claro, porque para que exista rentabilidad tiene que haber más ganancias. A mayor rentabilidad, mayor nivel de Riesgo. Inversión. riesgo. Esa es la Riesgo. palabra clave. Riesgo. ¿Y cómo viene el riesgo, no? El riesgo viene porque estos flujos que estamos proyectando pues están en el futuro. Y el futuro pues es incierto. El futuro es incierto. Entonces, ahí viene el análisis de riesgo.
Entonces, cuando evaluamos un proyecto de inversión, tenemos que terminar diciendo, ok, este proyecto de inversión tiene tanta rentabilidad, pero con tanto nivel de riesgo. Entonces, tenemos que determinar cuál es la probabilidad de ganar, cuál es la probabilidad de perder. Podemos calcular el valor en riesgo, el VAR, ¿no? Y para eso, pues, existen indicadores estadísticos, ¿no? O sea, más que indicadores, los indicadores estadísticos, los programas de simulación que me ayudan bastante, como por ejemplo el Crystal Ball, que es un programa que uno se lo descarga y es una maravilla, ¿no? Eso va a ser, como le mencioné, en el alcance de otro curso posterior. Acá solamente nos vamos a enfocar en la cara de la moneda que se llama rentabilidad. No vamos a ver el nivel de riesgo. Pero para decidir tenemos que tener esos criterios. Ahora, vamos a los supuestos. Supuesto número 1. Estos flujos de caja, ustedes están viendo, ocurren al final de cada periodo. Si estos fueran años, quiere decir que estos flujos de caja ocurren al 31 de diciembre del año 1, 31 de diciembre del año 2, 31 de diciembre del año 3. Primer supuesto. Que los flujos de caja ocurren al término del periodo. Es un supuesto importante. Es un supuesto que se adopta para evaluar inversiones. Aunque todos saben que usted hace un proyecto de inversión, un emprendimiento, ¿desde cuándo usted genera flujo? Desde el día 1. Porque ya usted está generando ventas. Desde 1, 2, 3. Pero sin embargo, para efectos de evaluación, se asume el supuesto de que los flujos ocurren al término del periodo. ¿Se entiende el primer supuesto? Señores. Sí, licenciado. Genial. El siguiente supuesto, que es también importante, el supuesto de la, escuchen el término, reinversión de los flujos. Es decir, este flujo que se generó el periodo 1, uno podría pensar, ok, lo generé el periodo 1, perfecto, me lo saco, ¿no? Me lo saco vía dividendos. Cuando evaluamos inversiones, se adopta el supuesto de que ese flujo que se generó el periodo 1 no lo retiramos de la empresa, sino se reinvierte. ¿Estamos con la lógica? O sea, no existe distribución de dividendos. Cuando evaluamos inversiones, se asume que los flujos que se generan en cada periodo se reinvierten en el proyecto. ¿Estamos con la lógica? Sí. Genial. Sigamos pensando. Y yo les pregunto a ustedes, si estos flujos se reinvierten, ¿es lógico esperar que obtener una rentabilidad por esa reinversión? Sí. Obviamente, obviamente Sí. sí. Totalmente, ¿no? Entonces, ese supuesto es fundamental porque estos flujos se van a reinvertir. ¿Hasta qué periodo? Hasta el periodo 4. En este caso, vamos a reinvertir los flujos y por esta reinversión nosotros esperamos una rentabilidad. Debemos exigir una rentabilidad por esa reinversión de los flujos. ¿Cuál es? Lo vamos a ver más adelante. Pero esos son los supuestos fundamentales. Ahora bien, cuando yo adopto el supuesto de la reinversión de los flujos, tengo que tomar en cuenta que nosotros en la primera parte de la materia, en la clase 1, en la clase 2, la mitad de la clase 3, vamos a hablar de indicadores que toman en cuenta el valor de dinero en el tiempo. O sea, todo lo que yo les estoy hablando desde que comenzó la sesión hasta ahorita es bajo un supuesto fundamental de las matemáticas financieras, que es el cimiento de las finanzas. Es decir, un peso hoy no es lo mismo que un peso de acá a un año. El valor de dinero en el tiempo cambia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, licenciado. Entonces, cuando nosotros evaluamos inversiones, tenemos que reconocer ese supuesto fundamental del valor de dinero en el tiempo. En ese sentido, que los indicadores de evaluación lo podemos separar en dos grupos. En grupos que consideran el valor de dinero en el tiempo
y en grupos que no consideran el valor de dinero en el tiempo. Nosotros vamos a ver primordialmente indicadores que sí consideran el valor de dinero en el tiempo, y los otros lo vamos a ver sí, pero al final de nuestras sesiones vamos a ver esos indicadores que son bien fáciles de calcular. Genial. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Está todo ok? Sí, en punto, profe. Genial. Entonces, vamos a entrar en materia, dado la introducción. Y siempre es bueno ver algunos conceptos importantes que tenemos que manejar, que es la tipología de proyecto de inversión. Podemos tener proyectos de inversión mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyente quiere decir que tengo dos proyectos de inversión y de los dos me tengo que quedar con uno. Si acepto el uno, excluyo el otro. Mutuamente excluyente. Ejemplo. Usted tiene la alternativa de una universidad, equipar un laboratorio. Lo puede equipar con la máquina A o la máquina B. Entonces usted elige qué le conviene más. ¿Qué le conviene más? El vehículo de marca A o de marca B. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los proyectos mutuamente de inversión compiten por el mismo dinero. O sea, o la inversión se hace para el proyecto A o para el proyecto B se va el dinero, ¿no? Entonces, solamente uno debo aceptar. Eso es mutuamente excluyente. Se compite por el mismo, ambos proyectos compiten por el mismo dinero. Sin embargo, los proyectos independientes, el uno no depende del otro. Por ejemplo, en una empresa se pueden implementar dos proyectos, ¿no? Un proyecto de inversión para aperturar una sucursal, es un proyecto, y otro proyecto de inversión para renovar un activo, otro proyecto de inversión para implementar un nuevo producto. Fíjense, son tres proyectos de inversión. Y si los tres son rentables y hay presupuesto para hacerlo, se procede. Entonces, los proyectos de inversión independiente se aceptan todos los que sean rentables, siempre y cuando alcance el presupuesto. Alcance el presupuesto para hacer, obviamente, las inversiones. Esos son proyectos independientes. Y proyectos dependientes está asociada a la idea de que para que se haga el proyecto A, primero B debe hacerse. O sea, es un proyecto de inversión que su rentabilidad depende de la rentabilidad de otro proyecto. Me explico. Por ejemplo, usted tiene un proyecto de inversión para aperturar una cafetería en una universidad. Usted quiere aperturar una cafetería en una universidad, va a alquilar el espacio, tiene el know-how, perfecto. Pero para que su emprendimiento sea viable, primero debe ser viable la creación de la universidad, ¿no es cierto? ¿De qué sirve que usted en papeles demuestre que hacer la cafetería va a ser rentable en esa universidad? Pero si el hecho de la universidad no va a existir, entonces su proyecto queda en el aire. Esos son proyectos dependientes, que la realización de uno depende de la realización de otro. ¿Se entiende, señores? Sí, Lice, te entiende bien. Genial. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de tipo de inversiones, pucha, N inversiones. Y cuando digo N inversiones, ¿cuál es fácil de determinar? Una inversión, usted puede evaluar lo que usted quiera. Solamente tenga presente que para poder evaluar algo, tiene que haber una salida de efectivo, y esa salida de efectivo me tiene que generar entradas. Todo es evaluable, todo.
Justamente todo se debe evaluar. Por ejemplo, si vienen ustedes, digamos, ustedes trabajan en el área de recursos humanos y plantean hacer nuevas inversiones, qué sé yo, en un área de esparcimiento. Ya, vamos a hacer algo así, algunos que tengo colegas, por ejemplo. Una sala de docentes, miércoles, con una tele ahí bonita, full aire, internet que da miedo, esa velocidad terrible, una cafetera. O sea, Recursos Humanos propone eso con la idea de mejorar el clima organizacional. Pucha, y eso es una salida definitivamente, ¿no? Y si van a su oficina a pedir presupuesto, tienen que hacer ustedes una proyección de flujos. Si la inversión no genera flujo, alguien dirá, no, es responsabilidad social y empresarial. ¿No? No, la empresa está para ganar dinero, ¿no? Así que toda inversión tiene que generar flujo. Entonces, igual lo tiene que cuantificar, igual lo tiene que estimar. Por ejemplo, ¿acaso un buen ambiente laboral, acaso una mejora en el clima organizacional, acaso no afecta la productividad? ¿Acaso la productividad reduce costo? ¿A reducir costo aumenta margen? Entonces, la productividad tiene un efecto financiero, se tiene que cuantificar, se tiene que estimar. Otro ejemplo, que fue chistoso. Yo trabajo en la universidad pública, reviso como director de trabajo final de grado, me toca revisar tesis. Y una vez me tocó revisar la tesis de un amigo, como su tribunal, obviamente un colega de marketing. Él estaba haciendo una estrategia de posicionamiento en las redes sociales para una universidad X. Era una estrategia de posicionamiento. Entonces, él termina su tesis, y es el gran error del área de marketing, que termina su tesis, ¿dónde? Con un presupuesto. O sea, los de marketing terminan su tesis con un presupuesto. O cuando van a presentar propuestas a las empresas, ¿qué hacen? Le mandan el presupuesto solamente. ¿Cuánto van a gastar? ¿Cuánto va a ser la inversión? Obviamente que el dueño tiene que saber eso, pues, ¿no? Pero ¿qué más tendría que hacer para que tenga lógica financiera esa propuesta? ¿Qué tienen que proyectar? Los flujos. Los flujos. Totalmente. Tienen que estimar, me tienen que decir, si yo te doy este presupuesto, a ver cuánto de dinero me vas a generar. Entonces, obviamente yo no se le rechacé. Alguien dirá, profesor, pues, usted es antiético. Bueno, yo le llamé a mi amigo y le expliqué, mira, está mal esto, corregirlo, si querés que te lo apruebe la ley, ¿no? Porque si, no, pero esto no es nada financiero, no. Es que vos no podés ir pues a la oficina del rector con tu cara bonita diciéndole cuánto va a gastar, le tenés que decir cuánto va a ganar y además con qué nivel de riesgo. Se tiene que hacer una proyección, esa mejora del posicionamiento, ¿cuántos clientes nuevos le puede traer a la universidad? ¿Con cuántos clientes nuevos recuperamos la inversión? Tu punto de equilibrio. Entonces, me costó hacer entender, pero entendió que todo inversión me tiene que generar flujo y por lo tanto lo puedo evaluar a través de los indicadores que vamos a ver nosotros en instante nada más. Entonces, puede ser nuevo negocio, nuevo emprendimiento. Lo ideal es que un nuevo emprendimiento nazca en un libro de Excel. Es lo ideal. Pero existen dos tipos de emprendedores, bueno, varios. Hablarles solamente de dos. ¿Han escuchado ustedes hablar de los emprendedores por hambre, no? Los emprendedores por hambre
Rodrigo, ¿lo han escuchado? ¿El término? Sí, Lice, no sé si es lo correcto, pero escuché, ¿no? Que los emprendimientos de hambre son por una necesidad de, Así es, de subsistencia, ¿no? tal cual. Cuando a veces hay necesidad, hay ese tipo de emprendimiento, pucha, le metemos nomás porque no queda otra, o es eso, no comer. A veces funcionan, a veces no. Lo ideal sería, pues, que sean emprendedores por oportunidad. O sea, ver el mercado, hacer flujos, hacer proyecciones, hacer análisis, y ya recién de haber trabajado en un libro de Excel, vamos ya con la inversión en tiempo real. Entonces, puedo invertir en nuevos emprendimientos, puedo modernizar los que ya tengo, también pueden hacer ampliaciones, pueden hacer reemplazar el activo A por el activo B. Entonces, N inversiones pueden hacer. Acá solamente yo les muestro un ejemplo. Ahora, ¿qué esperamos cuando se hace una inversión? Se acabó, ¿no? O sea, eso es lo que esperamos. Flujo de caja. Y flujo de caja, pues cuando hablamos de flujo de caja, es diferente de utilidad neta, ¿no? ¿Correcto? Porque ya ustedes bien saben que la utilidad neta es un resultado contable. Es un resultado contable. Cuando nosotros evaluamos inversiones, hablamos de flujo. Cuando hablamos de flujo, estamos hablando pues de dinero constante y sonante. Eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta cuando evaluamos inversiones, que estamos hablando de flujo. Profe, Dinero constante y sonante, ¿sí? oiga, Lice, en realidad se pone interesante esto, he estado viendo, escuchando detenidamente y me nace esta consulta. Hágala, colega. Ya, a ver, es verdad que toda inversión se espera siempre un retorno de efectivo, pero estoy viéndolo desde, no sé si estoy en lo correcto, pero esto yo lo estoy enfocando a empresas privadas, emprendimiento. Pero ¿qué pasa con lo público? Por ejemplo, gobernación, gobierno, universidad, alcaldía, por ejemplo. Evidentemente, la, la universidad, por ejemplo, o el gobierno, ya, a través del Tesoro, deriva fondos pues, en efectivo donde ya está el presupuesto, las partidas para ejecutar. En este caso, suponiendo que la universidad pública recibe, que le digo, X millones para hacer 3 módulos. Bien, aprobado. En este caso, realiza esa inversión. ¿Cuál sería qué espera la universidad? Digamos, ahí estoy un poco, no tengo bien claro la cosa. Evidentemente no es el retorno, yo creo que no es pues el efectivo, ¿no? Porque en la universidad pública el que gasta todo su presupuesto es el más excelente, digamos, ¿no? Y no hay, si usted le deja alguna utilidad, no está siendo eficiente. O sea, si no ejecuta todo el presupuesto en la pública, no es eficiente. Ahí había sido más eficiente el que gasta todo, como dice, lo que me ingresa todingo tengo que gastarlo. Pero específicamente en este caso de inversión, si yo voy a invertir en 2 módulos, ¿cuál sería el beneficio de esa inversión? O no sé si irá, eh, es lo que no entiendo, digamos, desde el punto de vista del sector público. Genial. Genial. Las evaluaciones las podemos enfocar desde un enfoque privado, de un enfoque público, ¿no? Existen proyectos de inversión que tienen más que el contribuir a la riqueza del accionista, que es el objetivo de las finanzas, contribuir a que el dueño se haga más rico, que es el enfoque de este curso, ¿no? Pero también existe el enfoque de bienestar social, ¿no? Proyectos que tienen enfoque de bienestar social. Entonces, para eso, en el mismo ministerio, ¿no? Y algunos quizás que tengan más conocimiento, yo tuve la oportunidad de asesorar a 2 personas en la evaluación, porque ellos me trajeron la metodología, pero yo les expliqué la ciencia, ¿no? Se maneja el concepto de tasa social. Ellos también utilizan una tasa de descuento como un costo de capital, una tasa social, ¿no? Y igual se calculan indicadores de evaluación como el BAN, pero también se calculan otros indicadores,
donde se aceptan proyectos de inversión que tengan mayor impacto social, ¿no? Es decir, mayor beneficios a la sociedad. Ahí el enfoque o el foco es proyectos de inversión que generen mayor bienestar social, ¿no? En el caso de proyectos sociales, ¿no? En el caso de la universidad, el enfoque es esto, esa es la justificación social, más que financiera, ¿no? Evidentemente, claro, entonces, con razón, entonces en estos tiempos están viendo, he visto algunos proyectos que han presentado, ¿para qué decía? Para agilizar los trámites de los estudiantes, para agilizar esto, para que se vea más, para que tenga más comodidad. Entonces, ahí estaría entonces el enfoque, ¿no? En eso lo que dicen, ¿cómo es la cosa, no? Había sido eso, pues, ¿no? Claro, es que, como lo decía antes, fíjense qué interesante es el mundo de las finanzas, que en realidad, si lo vemos desde el punto de vista privado, tenemos que usar el objetivo de las finanzas, que es hacer que el dueño se haga más rico, ¿no? O sea, maximizar la riqueza del dueño. Cuando hablamos de proyecto público, el foco es otro, bienestar social, ¿no? Generar mayor impacto social. Aquellos proyectos de inversión que generen más impacto social, esos son aceptados. Igual se puede calcular un BAN, pero usando una tasa de descuento social, que generalmente esa la define el ministerio. Excelente, profe. Muchas gracias por la aclaración. Genial. Entonces, el foco para evaluar, ¿no?, proyectos de inversión es el flujo. O sea, el flujo es el rey siempre. Y cuando hablamos de flujo, pues hablamos de dinero constante y sonante. Por ejemplo, ¿qué se requiere para evaluar una inversión? Como le mencionaba antes, requieren ustedes un periodo de evaluación. Es decir, ¿por cuánto tiempo usted va a evaluar la inversión? Eso es fundamental, definir un periodo de evaluación. Lo segundo, tenemos que definir la inversión, cuánto vamos a invertir. Y lo que viene es proyectar los flujos de caja libre. Ahora bien, con esta información que ustedes ven en su pantalla, alguien podría decir, ¿y este proyecto es rentable? A ver, si sumamos los flujos, ¿cuánto genera el flujo de este proyecto en los 5 años? 50,000. Genial. Entonces, alguien podría decir, ok, este proyecto de inversión es rentable por todos los flujos que genera. No se olviden que esto es entrada, ¿no es cierto? Las entradas futuras son mayores que las salidas presentes. Entonces, podríamos decir así a ojos de buen cubero que este proyecto de inversión efectivamente es rentable. Sin embargo, Los costos, pero Licen, sí, perdón. bueno, tendríamos que tomar también los costos, ¿no, Licen? Porque nos indicaba de que, por ejemplo, en la reinversión de los flujos tiene un costo, ¿no? Entonces, ahí habría que restar, ¿no? Va por ahí la cosa. Va porque, miren ustedes, no puedo sumar, ¿no? 10,000 del año 1 más 10,000 del año 2 porque están en diferentes momentos de tiempo, ¿no, señores? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Licen. Sí, sí. Entonces estamos violentando ahí la regla de la matemática financiera y las finanzas en sí, porque las finanzas, lo primero que nos enseñan en matemática financiera o en un curso introductorio de finanzas es que, ¿sabes qué? El dinero, como cualquier bien, tiene un precio. El dinero, como cualquier bien, tiene un precio. Entonces, ese precio, nosotros le llamamos costo de capital. ¿Cuánto me cuesta el capital? ¿Cuánto me cuesta conseguir la platita para financiar la inversión? Ese es el costo de capital. Y entonces, ¿qué sucede? Nosotros para evaluar inversiones, ¿qué tenemos que hacer? Estas sumas de dinero que están en el futuro, ¿qué debemos hacer? Traer al presente. Correcto, ahí sí viene el proceso de actualización. Sumas futuras, actualizarlas a un periodo
cero. Periodo cero. Actualización. Pero para la actualización se requiere el costo de capital. El costo promedio ponderado de capital que hablamos hace instante nada más. Entonces, cuando hacemos la evaluación, nosotros requerimos contar con el costo promedio ponderado de capital. Entonces, ahí están los componentes fundamentales. ¿Qué requerimos? Un periodo de evaluación, 5 años. Requerimos conocer la inversión. Requerimos hacer la proyección de los flujos y conocer el costo de capital. ¿Cuánto me cuesta el capital en términos porcentuales? A partir de lo que les acabo de mencionar, ya usted puede entrar a hacer evaluaciones y vamos a ver ahora mismo la lógica más poderosa de evaluación. Y acá tenemos, por ejemplo, la inversión y los flujos de la lámina anterior y un costo de capital del 10%. Entonces, el paso 1, siguiendo los principios de las finanzas, el paso 1 pues es actualizar los flujos de caja. ¿Qué estoy haciendo? Estos flujos de caja libre los estoy actualizando a un periodo cero. Fíjense ustedes que este flujo es este y lo actualizo por un año. Por un año. Este flujo es este, lo actualizo por 2 años. Este flujo es este flujo, lo actualizo por 3 años. Y así sucesivamente. ¿Y qué voy a encontrar? ¿Qué voy a encontrar? ¿Qué es esto? Esto significa que estos flujos de caja, en términos de valores actuales, ¿a cuánto equivalen hoy? Equivalen hoy a bolivianos 37.908. Estos flujos futuros actualizados en términos de valor presente equivalen a 37.908 bolivianos. Ese es el valor actual de los flujos. Ahora, a ese valor actual le tengo que restar la inversión inicial. Es decir, al valor actual de los flujos de caja le resto la inversión inicial. Es decir, sería el valor actual de los flujos de caja menos la inversión. ¿Y cuánto me da? 12.908. ¿Qué se llama este numerito? Se llama, señores, valor actual neto. El famoso VAN. PAN. ¿Y por qué se llama así? Valor actual. ¿Por qué valor actual? Porque estamos pues actualizando flujos, por eso viene el nombre de valor actual. Y neto, porque estamos neteando la inversión, o sea, estamos excluyendo la inversión. ¿Cómo se interpreta este numerito? Este numerito. ¿Cómo lo interpretamos? Que este proyecto de inversión, esta inversión, está generando lo suficiente flujo de caja como para cubrir este costo de capital. Repito la historia. Esta inversión está generando lo suficiente flujo de caja como para cubrir el costo de capital. Lo cubrimos. Y además de cubrir el costo de capital, ¿cuánto generamos de riqueza? 12.900 hoy. Bolivianos en términos de valores actuales. Esa es la interpretación. Cuando el banda positivo quiere decir que estamos cubriendo el costo de capital. Si cubrimos el costo de capital, quiere decir que estamos cubriendo con la expectativa de quién, del dueño y del banco. Y aparte de cubrir la expectativa, se genera riqueza por este valor.
Recuerden ustedes que si nos vamos al objetivo fundamental de las finanzas, es tomar decisiones buscando que el dueño se haga más rico. Un ban positivo implica generación de riqueza, generación de valor. El ban es el hermano del EVA, valor económico agregado, el EVA. Solamente que el EVA es un indicador de gestión, porque se calcula periodo a periodo. El EVA es un indicador que me dice si en una determinada gestión se generó valor. Sin embargo, el BAN, el valor actual neto, es un indicador de evaluación de inversiones. Me va a decir si una inversión aporta valor a la empresa. Si aporta valor a la empresa, se debe aceptar. Obviamente que si es negativo, quiere decir que se destruye valor. Entonces se debería rechazar. Pregunto, ¿y qué pasaría si fuera 1? Perdón, no si fuera 1, si fuera 0, perdón. Si fuera 0. Que solamente lograríamos cubrir, digamos, los costos tanto de los accionistas como del préstamo y no estaríamos generando nada de utilidad, ¿no? Genial, exactamente. Es eso. O sea, si es 0, se cubre el costo de capital, pero no se genera riqueza. ¿Deberíamos aceptar eso? Sí, se debería aceptar, pero se recomendaría buscar otras opciones. Genial, excelente. La literatura dice indiferencia. O sea, cuando el BAN es igual a 0, literatura financiera dice, ok, da lo mismo, aceptar o rechazar. Pero yo les planteo lo siguiente. Si usted acepta un BAN igual a 0, está cubriendo el costo de capital. Pero por un BAN igual a 0 quiere decir que si estos señores cambian un poquito hacia abajo, un poquito nomás, ¿qué va a pasar con mi rentabilidad? Va a ser menor a 0. Va a ser menor a 0, ¿no? Exactamente. Es decir, aceptar proyectos de inversión que tengan un BAN a 0 es exponerme demasiado al riesgo. Es por eso que en lo particular sugiero que cuando el BAN sea igual a 0, rechacen. Porque un pequeño movimiento, un pequeño cambio, ya sea en el macroentorno, ya sea en el microentorno, o ya sea a nivel interno, un incremento de un costo ya nos mata flujo. Y el proyecto ya no es rentable. ¿Estamos, señores? Sí. Genial. Ahora, continuando. Sí. Perdón. De lo que me estaba diciendo, entonces si está igual a 0, más bien se tendría que rechazar, o sea, es igual, pero mejor es rechazarlo porque puede tener consecuencias con el tiempo, ¿no es cierto? Algo así, ¿no? Estamos asumiendo mucho riesgo. Si es que lo acepta usted, estaría asumiendo mucho riesgo. Exactamente. Y estamos asumiendo mucho riesgo porque podemos tener variable en los costos si aumenta, dicen, ¿no? Y a eso se basa. Correcto. No solamente cuando me refiero a que un BAN igual a 0, implica que exponemos, si aceptamos un proyecto que tenga un BAN igual a 0, estamos asumiendo mucho nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque a los flujos de caja proyectados, a estos flujos de caja proyectados, son afectados por variables, ya sean del macroentorno. Cuando me refiero de variables del macroentorno, estamos hablando de factores políticos, factores económicos, factores sociales, tecnológicos, sobre todo en el modelo de gobierno en el cual estamos, ¿no? Que los factores políticos, legales, afectan pues a los sectores. Imagínese que usted invierte en un sector y el gobierno le interesa el sector y entra a competir. Entonces ya eso le afecta a su flujo. La parte legal o la parte de la implementación de carga, de una mayor carga impositiva. Un factor macro, también los incrementos salariales.
que los gobiernos que se le ocurra incrementar el mínimo nacional de manera desproporcional solamente por un tema de imagen política. Entonces, son factores que pueden afectar de manera negativa. Entonces, un ban igual a cero implica exponer a la empresa a mucho nivel de riesgo. No solamente a nivel macro, ¿no? Sí, perdón. Lo entendí mejor ahora sí, Liz. Genial. No solamente le decía a nivel macro, también a nivel micro, porque una empresa tiene un microentorno. ¿Cuál es el microentorno de la empresa? Sus clientes, su competencia, sus proveedores, los sustitutos. Entonces, si por ahí un importante competidor ingresa al mercado a la misma hora que usted, ¿no? Entonces, la torta se le va a repartir entre más hijos, ¿no? Entonces, en consecuencia, le afecta la variable de flujo. Pero no solamente a nivel macro, a nivel micro, a nivel interno. A nivel interno, también podría afectar de manera negativa un cambio. Pequeño cambio, mata flujo. Entonces, a eso me refiero que cuando usted tenga un proyecto de inversión con ban igual a cero, debería rechazarlo desde mi punto de vista porque sería exponernos a mucho nivel de riesgo. ¿Sí? Feliz. Genial. Entonces, Disculpe, ¿y a partir de cuánto, digamos, no tendría riesgo? buenísimo, ¿no? La pregunta, usted ha Claro, hecho una sí. pregunta existencial, Ana, ¿no? Entonces, la respuesta sería, ¿qué tolerante, por ejemplo, es Ana al riesgo? ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿qué van entonces debo aceptar? O sea, ¿qué van es suficiente? La pregunta, por ahí va la pregunta de Ana. 10, 20,000, 40,000. La respuesta, Ana, ahí es con un análisis de riesgo. Porque así usted va a saber hasta dónde, por ejemplo, una respuesta fundamental es, un ejemplo, estamos analizando, los flujos son afectados por las ventas. Entonces usted tiene un ban de 100,000 bolivianos. Ese ban de 100,000, ¿cuánto puede tolerar Ana de caída en ventas? Ese ban de 100,000 puede tolerar una caída de hasta un 50% de la venta. Vamos, Ana, pues, tendría que pasar algo malo para que sus ventas futuras caigan en un 50%. ¿No es cierto, Ana? Ya, sí, está bien. Entonces la respuesta es, ahí, Ana, es ¿cuán tolerante es el inversionista al riesgo? Por ahí, usted, Ana, dice, no, profesor, hice mi evaluación, pero hice mi análisis de riesgo y ¿sabe qué? Mi proyecto solamente tolera un 10% en la caída de mis ingresos. Es decir, que si cae en la venta 10%, el van es cero. En consecuencia, usted dice, no, yo no tolero eso, para mí, entonces este proyecto no va porque no estoy dispuesto a asumir ese nivel de riesgo. Eso es de acuerdo al flujo, ¿verdad? Correcto, de acuerdo al flujo. Por acá, ¿y por qué de acuerdo al flujo? Y el flujo futuro, porque en el futuro está el riesgo, ¿no? En el tiempo. No se olvide que el componente fundamental del riesgo es el tiempo. ¿Respondí su pregunta, Ana? Gracias. ¿Sí? Genial. Entonces, si nosotros, ahí está lo que les hablaba, ¿no? De la regla de decisión del BAN, que si el BAN es igual a cero, pero esto es meramente académico, ya lo vimos. Nosotros, esto sí, esto no. Se rechaza también cuando es igual a cero por el tema del riesgo, ¿no? Genial. Luego, tengo las desventajas del BAN, las ventajas y desventajas, pero antes de hablar de las ventajas y desventajas del BAN, antes de hablar de las ventajas y desventajas del BAN, que lo vamos a ver, de hecho es uno de los focos del curso, voy a permitirme hacer una pequeña explicación sobre cómo se calcula el BAN
y algunos aspectos que son importantes que usted debe saber. Para eso voy a trabajar con este libro de Excel, se lo voy a pasar a ustedes. Voy a hacer un pequeño ejemplo donde voy a evaluar un proyecto de inversión por 5 años. Vamos a hacer una evaluación por 5 años. Donde voy a trabajar con flujo de caja libre. Donde acá tenemos la inversión. 10.000. Vamos a trabajar con una inversión de 10.000. Vamos a asumir que el primer año generamos 4.000. El segundo, 4.500. Y que el proyecto de inversión genere flujos con incremento de 500 de periodo a periodo. Entonces, tenemos nosotros la inversión y los flujos de caja futuro. Entonces, ¿qué más requerimos? El costo de capital. Vamos a asumir que el costo de capital sea 10%. Vamos a asumir que el costo de capital sea 10%. Entonces, la gran pregunta es de cómo unidad y acá criterio y aquí la interpretación. Entonces, ¿cómo calculamos el valor actual neto? ¿Cómo se calcula? Vista, ahí sin de cuadrícula, me gusta más trabajar así. Ahora bien, este Excel, repito, lo voy a compartir en el grupo y también va a estar en la grabación, no se preocupen. Solamente ustedes síganme con atención, la parte conceptual, porque luego, al ser grabada la clase, la parte de cálculos, yo sugiero por un tema de productividad del curso, ustedes lo hagan después en sus hogares, con calma. Y que aquí se concentren en atención, ¿les parece? Sí, está bien, Ok. dicen así. Sí, Licen. Perfecto, perfecto. Entonces, la versión matemática sería actualizar estos flujos de caja al periodo cero. Deberíamos actualizar. Pero en el Excel me da una gran ventaja, que es la función BNA. La función BNA, ¿qué me pide? Me pide una tasa. Usted selecciona el costo de capital. Luego usted selecciona todos los flujos futuros. Cuando usted hace esto, ¿qué es lo que está haciendo la función de Excel? Lo que estamos haciendo, estos flujos de caja, señores, los estamos actualizando. Los estamos actualizando. ¿Con qué tasa? Con este 10%. Hasta ahí estamos actualizando. ¿Qué debo restar? La inversión, ¿no, señores? Pero la inversión, ¿en qué signo está? Negativo. Entonces, debo colocar el signo más, porque más por menos es menos. Y damos un Enter. Y esto es el BAN, el valor actual neto. Hemos actualizado los flujos y hemos restado la inversión. Como estamos en Bolivia, pues estamos en bolivianos. El criterio es aceptar. ¿Cuál sería la interpretación? El proyecto de inversión genera lo suficiente flujo de caja como para cubrir el costo de capital y además se genera riqueza en bolivianos 8.594, expresado en términos actuales. ¿Se entiende la interpretación, señores? Sí, dicen. Genial. Ahora, un concepto importante para entender las ventajas y desventajas del BAN es aprender a calcular lo que conocemos como el perfil
del valor actual neto. ¿Cómo calculamos el perfil del valor actual neto? Usted coloca aquí el costo de capital y acá el van. Esta celda me la deja vacía. Y aquí usted va a colocar el costo de capital. Vamos a partir de 0%, luego 10%, y luego vamos a ir aumentando de 10 en 10 hasta 100. Vea que el costo de capital lo estoy aumentando de 10 en 10 hasta 100. Y aquí lo que vamos a hacer con la función igual, coloco igual y selecciona usted el van. Con la función igual, selecciona usted el van. Y ahora hay una opción cuando usted selecciona, una vez que tengamos esta columna y el van copiado, selecciona usted toda esta matriz. Usted selecciona toda la matriz, la selecciona. Y se va a datos. Y en datos, usted busca la herramienta análisis hipótesis. Dentro de análisis hipótesis o análisis easy, la herramienta se llama tabla de datos, la que vamos a usar. Fíjense que me aparece un cuadro de diálogo donde pide celda de entrada. Su celda de entrada está en fila o en columna. Cuando nosotros hablamos de celda de entrada, en este caso nos estamos refiriendo a la entrada, el costo de capital. Y fíjense, el costo de capital está en fila o columna. Columna. Entonces, damos un clic. No damos un clic en fila, damos un clic en columna. Y usted lo que tiene que seleccionar es el costo de capital. Lo selecciona. Selecciona el costo de capital. Y luego da aceptar. ¿Y qué es lo que pasó? Se llenó la matriz de datos. Le damos estilo millares, sin decimales. ¿Y qué es lo que estamos viendo? ¿Qué pasa cuando aumenta el costo de capital? ¿Qué pasa con el van? Si el costo de capital aumenta. A partir del 40% va decreciendo, ¿no? El capital, porque, o sea, del van va siendo negativo. Correcto. Entonces lo vamos a graficar. Esta columnita, esta fila, clic derecho, y la vamos a ocultar. Ocultar. Y lo que quiero es hacer un grafiquito. Lo seleccionamos. Insertar. Gráfico recomendado. Y este de acá es el que más ajusta lo que quiero explicar. Le doy a aceptar. Y vamos a explicar este grafiquito. Entonces este gráfico no dice mucho. ¿Qué me dice este gráfico? A ver. Para empezar, de acuerdo a lo que hemos visto, el valor actual neto, ¿de qué depende, señores? ¿Estamos de acuerdo que depende del costo de capital? ¿Y de qué más? Flujo de caja libre. Correcto. De flujo de caja libre, ¿sí? Entonces, pero sin embargo, cuando nosotros elaboramos este grafiquito, esto es lo que estamos haciendo. Estamos explicando el van, pero solamente en función al costo de capital, ¿correcto? Ceteris paribus. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos este grafiquito aquí, estamos calculando cómo cambia el van cuando cambia el costo de capital. Ceteris paribus, es decir, que no existe cambio en los flujos. ¿Estamos, señores? Sí. Entonces, bajo ese criterio de análisis, nosotros evidenciamos en el gráfico que, por ejemplo, para un
costo de capital del 20%, tenemos este banco. Pero aún estamos en la zona de rentabilidad. Pero si este costo de capital aumentara a 60%, ¿qué pasa con mi rentabilidad del proyecto? ¿Es negativa, no, señores? Sí. Por Toda 5.000. esta zona es la zona verde, ¿no? Y esta zona de acá ya vendría a ser la zona roja, la zona de destrucción de valor. Entonces, que si aumenta el costo de capital, es decir, si el costo de capital aumenta, el BAN se reduce. ¿Estamos de acuerdo con esa lógica? Sí, listen. Genial. Ahora bien, cuando ustedes hacen esta analogía que les expliqué hace instante nada más, donde el BAN está en función del costo de capital, ceteris paribus. Ujú. Pero y yo le pregunto, ¿este costo de capital de qué depende? ¿Están de acuerdo? Depende del riesgo, ¿no? Sí, pues. Genial. Si el proyecto de inversión es más riesgoso, aumenta el costo de capital. ¿Por qué aumenta el costo de capital? Pensemos a ver. Si el destino del crédito es más riesgoso, ¿qué hace el banco? ¿Nos cobra menos o más tasa activa? Más tasa. Más tasa, ok. El inversionista, o sea, el dueño de capital, si él percibe más riesgo, ¿el que espera? Más retorno. ¿Estamos de acuerdo? Es renta. Genial. En consecuencia, de acuerdo a lo explicado, podemos decir entonces que el BAN estaría en función del riesgo, ¿no? Ceteris paribus. Obviamente Totalmente. el riesgo que afecta a la tasa, ¿no? No a los flujos. Ahora bien, acá va algo importante. Entonces, si la tasa está en función a nivel de riesgo, y para que una economía se desarrolle, bajo el modelo keynesiano de gasto, por ejemplo, que nos decía el Producto Interno Bruto, ¿a qué es igual? Las familias consumen, los privados invierten, el gobierno gasta y más lo que exportamos menos lo que importamos, el sector externo. Este es el Producto Interno Bruto. Para que una economía se desarrolle más, debemos de pensar que una economía es como una empresa privada, un país una empresa privada. Su empresa privada que usted tiene, que usted gerenta, puede crecer con aporte propio o con financiamiento externo. Pero sin embargo, el dueño del capital es reacio de aportar. Ya él aportó. Ahora es el administrador que le corresponde apalancarse para hacer que esta empresa crezca. Es decir, que una empresa puede crecer con financiamiento interno, con plata del socio o retención de utilidades, pero más crece con apalancamiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, un país puede crecer con la inversión de los nacionales, pero más crecería si nuestro país fuera atractivo para la inversión extranjera directa. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que vengan a invertir de afuera en nuestro país. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Bajo esa lógica, para que estos países vecinos o cualquier parte del mundo inviertan en nuestro país,
cualquier inversión tiene que calcularse un BAN. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ujú. Genial. Si en nuestro país hay mucho riesgo, ese riesgo se refleja en la tasa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora entiendo por qué no emprendemos mucho en Bolivia. Ahora para hacer esto, ¿no? Si ese riesgo se ve reflejado en la tasa, ¿qué quiere decir? Que el costo de capital es elevado. Y si el costo de capital es elevado, ellos a la hora de invertir en nuestro país dicen, ah, no, estamos aquí en Bolivia. Mucho riesgo, el costo de capital que pedimos es elevado, por lo tanto, las inversiones en Bolivia no son rentables. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se van, llevan su capital, o sea, su inversión, a otros países donde el costo de capital sea menor y en consecuencia su proyecto de inversión sea más rentable. Pues esto lo que le estoy explicando es cómo aterrizamos esta herramienta de evaluación y cómo tiene impacto a nivel macro, ¿no es cierto? Ay, caramba, Rubén se salió, está entrando, no creo que esté entrando, ¿no? Parece que sí. Genial. Entonces, para cerrar aquí, quiero que nos concentremos en un punto especial. ¿Pueden visualizar este punto? Sí, Lice. Más o menos podemos decir que cuando el costo de capital sea 40%, ¿cuánto es el BAN en este punto? 477. Menos, ¿no? 477. Aquí. Es aproximadamente cero, ¿no, señores? Vean que Sí. esto es el BAN, ¿no? Esto aquí es el BAN. Entonces, esta tasa que aproximadamente es 40%, que más adelante le vamos a llamar TIR, ¿no? Más adelante le vamos a llamar TIR a esa tasa. Por si acaso, a esta tasa más adelante le vamos a llamar TIR, pero en teoría no sabemos qué es la TIR. Vamos a ver eso en la siguiente clase. Y vamos a dedicarle una clase a comparar TIR versus BAN. TIR versus BAN. Y se van a dar cuenta de muchas cosas interesantes. Vamos a ver proyectos de inversión mutuamente excluyentes, independientes. O sea, la siguiente clase, media hora de teoría y todo lo demás Excel. Pero obviamente Excel acompañado con razonamiento lógico, ¿no? que eso es lo que importa, porque creo que usted no ha venido a ver formulitas, ¿no? Y suma y resta, ¿no? ¿No? Sino la lógica que hay detrás de todo esto. A ver, síganme aquí. Si el costo de capital es aproximadamente 40%, el BAN es cero. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el costo de capital podría aumentar de hasta 40%. Si el costo de capital se incrementa por encima del 40%, el proyecto de inversión ya no sería rentable. ¿Estamos, señores, de acuerdo? Sí, sí, Lice. Genial, genial. Ahora, repito, por ahora quiero que nos llevemos el concepto de que esa intersección del gráfico con el eje X, con el eje de las axisas, me indica el costo de capital máximo, o sea, hasta dónde puede aumentar mi costo de capital. Si mi costo de capital supera ese 40%, ya nuestro proyecto de inversión ya no sería rentable. Pero ¿será 40%? ¿Será 40%? Bien, eso lo podemos hallar. Una herramienta importante que se utiliza mucho, y con esto termino, fíjense, y la vamos a ocupar nosotros bastante en el curso, me voy a ir a vista. Me voy a ir a vista. Perdón, se va usted a datos. En datos, usted ubica el cursor en BAN y se va a ir a análisis de datos. Aquí. Da un clic. Y va a usar la herramienta buscar objetivo.
Fíjese que me aparece un cuadro de diálogo. Dice, definir celda, me aparece el BAN. Con el valor, el BAN mínimo es 0. ¿Correcto? Porque cuando el BAN es 0, ocurre la intersección. ¿Estamos, señores, con la lógica? Sí, licenciado. Bien. Entonces, para que ese BAN sea 0, me dice, cambiando la celda. O sea, ¿qué querés cambiar para que ese BAN sea 0? La tasa. Dijimos que aproximadamente era 40%. Veamos a ver cuánto es. Miren, la hayamos pelado nomás al gajo. O sea, para ser preciso, 37,35%. ¿Qué quiere decir? Que mi costo de capital puede aumentar como máximo a 37,35%. Es decir, estamos más o menos 37, aquí, ¿no? ¿Sí? Esto sería, ¿hasta dónde podría aumentar mi costo de capital máximo? ¿Hasta dónde podría aumentar? 37, ¿cuánto era? 35, ¿no? 35. Sí. Genial. Perfecto. Genial. Ahora sí, cerramos con esto la sesión de hoy día. Les pregunto, ¿cómo estamos con la velocidad? ¿Estamos bien? ¿Se está entendiendo? ¿Estoy yendo muy rápido, muy lento? ¿Estamos bien? Perfecto, le dicen. Clarísimo. Bien, licenciado. Genial. ¿Aprendimos algo el día de hoy? Por mi Sí. parte, bastante, le dicen. O sea, no soy del área, pero pucha, creo que demasiado entendible. Me alegra mucho. Me alegra mucho. Un abrazo. Nos vemos en la siguiente clase a todos. Se cuidan. Hasta luego. Le paso este Excel al grupo. Gracias, licenciado. Saludos. Saludos. Hasta luego. Hasta luego.